Bien, si están acá saben de qué vamos a hablar. Yo veo más o menos a qué velocidad pasan las diapositivas de ustedes, pero no al 100%, así que a veces trato de hacer una pausa si no les pasó la diapositiva. El título era medio complejo, cómo identificar y analizar una burbuja. En realidad va más allá. Van a ver que algunas cosas las voy a pasar relativamente rápido, porque si ahondara en cada tema necesitaríamos por lo menos 5 reuniones de 2 horas y no una de tiempo indeterminado. Ok, los que nunca vinieron a un webinar mío, un seminario mío, nunca escucharon esta frase. Siempre la digo en inglés porque la acuñé cuando vivía allá. Trading when it matters significa operar cuando tiene sentido. E identificar burbujas y saber operarlas forma parte de eso. Como en la música el silencio es música también, operando o invirtiendo, no operar o estar en efectivo también es operar. ¿Ok? Cuando sepan eso y sean capaces de dejar pasar una operación, ahí van a ser buenos operadores. Entonces, para empezar, ¿qué es una burbuja? Las definiciones varían, pero principalmente a una burbuja la van a definir como la situación en la cual los precios van a subir sostenidamente más allá de un promedio estable a través del tiempo que haya tenido comportamiento el activo que ustedes quieren analizar, puede ser real o financiero. En su época, una definición usual era que se dieran 3 años consecutivos con retornos de más del 10%. En los últimos años, la regla de los 3 años y del más del 10% tiene que ser tomada con cuidado, ya que en estos últimos años, debido a un exceso extremo de emisión monetaria, endeudamiento, apalancamiento, etcétera, el ciclo de una burbuja es marcadamente más extremo y mucho más rápido, ¿sí? El tercer componente que siempre tiene que estar para que sea una burbuja, si no realmente no es una burbuja, solamente es un movimiento muy marcado, es la cobertura de medios que se vuelve exponencial y masiva. Y finalmente, como resumiendo todo, tiene que haber una extrema participación pública luego de una valoración excesiva. No significa realmente que estén todos operando eso, pero sí significa que todo el mundo está hablando de eso. Los que me siguen hace un tiempo saben que yo lo dije más o menos en abril o marzo, todo el mundo hablaba del petróleo, todo el mundo hablaba del petróleo. Yo estoy en esto hace muchos años y en un momento dije, del mismo modo que hoy hablan del petróleo todo el tiempo, dentro de un tiempo van a dejar de hablar del petróleo y de un día se van a dar cuenta que no le están prestando atención. Esa es la definición de burbuja, ¿sí? Es mucha cobertura de medios exponencial, masiva, pero fíjense, no necesariamente, y después lo vamos a ver, significa que hay una burbuja, pero sí es una condición. Un ejemplo claro de lo que es la llegada tardía de la participación pública es en generar el mercado de bonos internacional, en particular el argentino, pero en general, o si lo prefieren en particular los emergentes, pero en general el renta fija y bonos internacional, que actualmente está poblado de inversores no profesionales que hacen, y profesionales también, que hacen análisis totalmente irracionales o sin sentido para justificar la continuación del movimiento, para justificar que todavía están alcistas o comprados, si lo prefieren, y se basa en operadores que aparecieron en zonas de máximo, ¿sí? Por eso muchas veces yo hago la pregunta, ¿hace cuánto que alguien me discute algo? ¿Hace cuánto que estás en el mercado? Pregunto yo. Y no operaba cuando los bonos en general o la bolsa en general estaban realmente baratos. Mucha gente no vio operativamente hablando la crisis del 2008 y eso afecta. Pero lo peor es que son operadores, no es que sean malos, ustedes o los profesionales que asesoran con esa visión, no es una cuestión de maldad o de incoherencia, es no conocer otra realidad, ¿sí? Entran en una no burbuja, que es la madre de todas las burbujas de todos los tiempos, pero no conocen otra realidad, entonces no piensan que es una burbuja. Entonces, el momento de entrada en el mercado condiciona la visión de una persona, ¿sí? Yo conocí a alguien que decía, una autoridad importante actualmente en el mercado de capitales argentino, que decía, hasta que no te fundiste 3 veces, no sabes operar. Bueno, esa persona es una estúpida, no es así, pero algo de realidad tenía en el caso de que tenemos que conocer diferentes mercados. Entonces, ¿qué es el fondo de la situación que podría dar una burbuja? Normalmente tenemos un ciclo económico positivo y muy agresivo. A veces hay una variación que no es
tanto que el ciclo económico sea positivo y muy agresivo, sino que venimos de una crisis muy marcada. No había pasado en el esquema internacional en los últimos años. Los últimos casos habían sido Argentina en el 2001 y Rusia en los 90, pero obviamente en el 2008 pasó en el mundo en general. ¿Sí? Todavía Europa no llegó a ese fondo en el cual se da no una burbuja, sino revalorización. Ya vamos a hablar de eso. El segundo ítem siempre es la sobreinversión. Hay una euforia en el ciclo económico que hace que todo el mundo piense positivamente. Puede ser económico o político, ¿sí? Un cambio de partido político o de visión de la política a futuro que realmente cambie nuestra forma de ver. La euforia económica normalmente va a evolucionar en una exacerbación en los mercados, en forma directa o indirecta. Una por exceso de expectativas y otra, esa sería la directa. E indirectamente porque las compañías que gracias al ciclo económico positivo se ven afectadas en forma positiva, normalmente varias cotizan en bolsa y empujan el mercado al alza. En cuarto lugar, usualmente se acompaña por lo que se conoce como el nuevo paradigma. ¿Sí? El nuevo paradigma puede ser, normalmente era en el pasado, un avance tecnológico, pero también puede ser en generar la aparición de una nueva tecnología, un nuevo ambiente de negocios, que es lo que pasa actualmente, que todos imaginan que llegó para quedarse. El mejor ejemplo de todos es la tasa de interés nula que estamos viendo en los últimos años. En pocos años vimos cómo termina esa película, pero nuevamente, ahora se cree que es un nuevo paradigma. ¿Sí? Ahora todos creen que llegó, el otro día justo vi un artículo que decía, esto llegó para quedarse, decía en el Wall Street Journal, y lo levantaron en todo el mundo. ¿Sí? Ya voy a hablar de eso también y de cómo afecta el nuevo paradigma es la raíz de todos los males. Todos creen que es un nuevo tipo de mercado y nunca es un nuevo tipo de mercado, es el mismo mercado de siempre. Es el mismo mercado que se operaba hace milenios, no en forma electrónica, pero se operaba igual. Entonces, nadie quiere quedarse en el fondo, afuera del negocio, y los medios terminan exacerbando la exposición de la bonanza. El que no entró es un estúpido que se perdió el negocio. Eventualmente estas condiciones van a mostrar un agotamiento y a largo plazo o mediano plazo, en algún momento se vuelven totalmente insostenibles. Entonces, ¿qué significa que se vuelvan insostenibles? Básicamente, eventualmente el ciclo económico, si fue un ciclo económico positivo, se va a agotar o el ciclo bursátil o del activo que sea se va a agotar. Finalmente, en algún punto va a haber un periodo de sobreinversión. ¿Sí? Finalmente se invirtió de más y esto deviene en una recesión severa si son causas reales o en un estancamiento y distribución en un mercado. La oferta va a terminar superando ampliamente la demanda y cuanto más extremo sea eso, peor va a ser lo que viene después. Los mercados van a pasar de la exacerbación total a la depresión total. ¿Sí? A esto no tiene piso. El nuevo paradigma existe, pero en determinado momento ese nuevo paradigma va a internalizarse y se vuelve lo que llaman los norteamericanos the new normal, el nuevo normal, la nueva situación normal de mercados. Entonces el paradigma se internalizó y es descontado en los precios. Del mismo modo que antes exacerbaban la bonanza, los medios empiezan a exacerbar la exposición al riesgo y van a leer de nuevo artículos. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo el gobierno permitió que pasara esto? Los mismos medios que antes decían, ¿cómo no estás operando? Eso es clave. Al llegar a su fin, cualquier tipo de burbuja, cuanto más grande y más sistémica, peor, significa destrucción de riqueza. Y la destrucción de riqueza es tan importante que en ciertas burbujas no solo muchos perdieron, sino que en algunas nadie ganó y todos están peor. ¿Sí? Ha habido burbujas que han tenido consecuencias durante años, como pasa actualmente, ya vamos a ver eso. El mejor ejemplo de nuevo es la tasa de interés nula, que habíamos visto y hablábamos antes. Entonces, hay dos tipos de explicaciones de las causas por las cuales puede haber una burbuja. Algunos dicen que hay más, pero en realidad son dos. La primera es la visión clásica liberal, que básicamente apunta que con la aparición de los bancos centrales y su intento de manejar vía política monetaria la economía, producen las condiciones para que se dé una burbuja a través de periodos expansivos y posteriormente contractivos se destruya la burbuja. Es cierto que la introducción de la política monetaria y de los bancos centrales ha introducido inestabilidad en el sistema, mucha más de la que debería haber,
pero la explicación no es correcta. Lo que se produce es una exacerbación de las condiciones imperantes, es decir, no hay una única razón para las burbujas, de hecho son dos. Lo que pasa es que los bancos centrales pueden exacerbar la burbuja que se presenta por otra razón, pero a veces sí las pueden generar. El tipo de burbuja que genera un banco central normalmente es real, ¿sí? En algún activo tangible como el mercado inmobiliario. En el segundo caso, la perspectiva keynesiana, son las burbujas más conocidas como burbujas, que son las de mercados, lo que Keynes llamaba el animal spirit, ¿sí? Básicamente le deja la explicación a los participantes del mercado y a un comportamiento bipolar que oscila entre la euforia total y la depresión total, básicamente potenciado por el miedo y el exceso de ambición, potenciando movimientos y comprando lo que ya subió y vendiendo lo que ya bajó. ¿Por qué? Porque básicamente siempre dependemos de la exacerbación por participación pública y por el exceso de publicidad de algo en particular. Cuando en su momento decían el petróleo se va a 15, es piso. Cuando empezaron hace poquito, cuando el petróleo estaba a 48, que nadie lo veía en 48 en ese momento ni en 50, lo veían en 15, primero en 25, después en 15, ok. Una vez que todos empiezan a decir petróleo 75, deja de subir. ¿Por qué? Porque es una muestra del exceso de expectativas o, si lo prefieren, expectativas irracionales. La visión clásico-liberal explica burbujas moderadas, pero deja fuera la mayoría de los casos más extremos que se alimentan en ese comportamiento bipolar de la gente que entra sobre el final, la que se perdió el negocio. Entonces el punto acá es que las burbujas producen transferencias de recursos masivas. Masivas cantidades de dinero van a entrar en activos considerados atractivos y el problema es que van a salir del mismo modo. Al salir en forma masiva, en un cuello de botella, porque el volumen empieza a apagarse, entonces dan las grandes caídas de valor, sean en activos reales o financieros, producen, digamos, una limpieza que vuelve inviables muchas empresas o tipos de activos, ¿sí? Si nosotros pensamos en empresas porque operan en algún lugar en particular, también tienen que pensar en ciudades enteras. Está pasando en China, en una ciudad que todavía no terminaron, y hay, si mal no recuerdo, había varios barrios fantasmas, por ejemplo, en España. ¿Por qué? Porque los activos se volvieron inviables. No tenían viabilidad esos precios, y directamente puede morir un pueblo si es una burbuja inmobiliaria, un pueblo que todavía ni nació por ahí. Entonces, después de eso sigue un proceso de concentración, reorganización, que finalmente se va a detener. El cielo no era el límite, ¿sí? Y tampoco el infierno era el límite bajista. Siempre en algún momento se va a detener, gente que supo salir a tiempo va a entrar en pisos y va a formar pisos, finalmente se va a detener la baja y normalmente genera después un nuevo movimiento alcista, que en el lado positivo es que ese sector va a tener un crecimiento realista y en el lado negativo es que se va a formar una burbuja en otro activo. Eso va a pasar siempre. Entonces, una vez que sabemos qué es y cómo actúa, tenemos que ver las causas que generan una burbuja. Lo que van a ver es que yo combiné las causas, porque en realidad las burbujas reales se propagan a las financieras. Las financieras no tanto a las reales, hasta ahí nomás, pero es como un camino, como una ruta de dos direcciones. Entonces básicamente puse todas las causas juntas. Entonces, si bien aisladas cada una de ellas, no va a ser extremadamente importante, normalmente hay una combinación de varias de ellas que termina produciendo la burbuja. Lo más importante es que cada causa, desde la inicial, de la que arranque todo, va a retroalimentar las demás una y otra vez, haciéndolas aparecer en el límite o potenciándolas si ya existían, aunque sean una versión leve. Tienen ciertas reglas principales. La primera es la normal, el incremento de la actividad económica, ¿sí? El incremento de la actividad económica va a ser una suba que, del GDP, si lo prefieren, del PBI, de la actividad industrial, del sector que ustedes quieran, que va a poner más ingresos disponibles en el mercado. No todo el mundo tiene ahorro excesivo, en exceso, de su dinero normalmente para vivir, pero un incremento de la actividad económica en ciertos sectores va a generar más dinero disponible. Va a alentar a la inversión, ya sea en propiedad
o en mercados, ¿sí? La segunda regla es la del incremento poblacional. Por eso la otra vez me discutían, no sé, el precio del petróleo, dónde había sido el mínimo. Y yo decía, flaco, hace 20 años había menos gente, menos, es decir, apareció China en el medio, es decir, hay más población económicamente consumidora, si lo prefieren llamar así. Ya sea global o localizado, va a presionar el mercado inmobiliario en forma directa e indirecta, y el mercado financiero directa o indirectamente. Después está la madre de todos los males, las tasas de interés bajas, en particular las de corto plazo, convirtiendo por un lado a las propiedades más accesibles y por otro fomentando el apalancamiento generalizado, es decir, tanto en activos reales como el inmobiliario o en financieros, bonos, acciones, lo que a ustedes se les ocurra. La cuarta, y ahí empieza a entrar la combinación de real y financiero, son los nuevos productos hipotecarios. Pasa mucho en el primer mundo. Normalmente empiezan con bajos pagos mensuales, afecta directamente a la demanda de inmuebles y presiona al alza los mercados, ¿sí? ¿Por qué presiona al alza los mercados financieros? Porque se da un proceso que actualmente se conoce como securitización. Entonces, se deflecta el riesgo y normalmente se alimenta el mercado y es todo como una bola de nieve que va creciendo. Emparentado a lo anterior está el fácil acceso al crédito, ya que la tasa de interés es tan baja, las condiciones se van a relajar cada vez más, en forma extrema en el límite, y cada vez más pronunciada, tanto para préstamos reales como para especulativos. Ustedes van a ver que se relajan los márgenes. ¿Cómo sabemos que estamos en una burbuja? Por ejemplo, cuando yo empecé a operar futuros hace como 2 décadas, yo tenía que poner como $10.000 por contrato de petróleo para operar un futuro. Un contrato. Tenía que poner como $10.000. Actualmente el contrato grande requiere $1.000 y el chico unos 300, $400, ¿sí? El E-mini del petróleo. Ahora, en el Standard & Poor's pasaba lo mismo. Cuando aparecieron los futuros Standard & Poor's, uno requería de $7.000 a $10.000. Los agentes grandes siguen pidiendo de $3.000 a $7.000. Hoy por hoy hay agentes de bolsa que dejan operar el futuro del Standard & Poor's hasta por $300. Eso es un incremento de la palanca de 20 veces. Es fácil acceso al crédito, ¿sí? El siguiente es los bonos hipotecarios de high yield. La creación de la securitización y los ETFs afectó directamente al mercado financiero. Entonces, la demanda de inversores por ese tipo de instrumentos, que no quieren comprar una casa, quieren comprar bonos o ETFs de high yield que se basen en eso. Entonces, fuerza el otorgamiento de créditos cada vez más relajado, porque hay que crear esos instrumentos que se demandan. Entonces, cuando los quieren crear, básicamente presionan más a darle crédito a cualquiera que quiera comprar una casa. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer porque hay demanda. En el siguiente ítem, y estas ya son las más peligrosas, es la subapreciación del riesgo. Tanto de los que otorgan fondos, ya sea intencional o no, puede ser afectado por el nivel de la tasa de interés o por la demanda del mercado de capitales, como de los que toman fondos. Eso deriva en un incentivo a tomar el riesgo. No tomar riesgo empieza a verse como una tontería. Si ustedes no se meten en el negocio, son tontos. Y es no participar de un negocio en el que todos están ganando, ambos lados. El que provee los préstamos, el que toma los préstamos porque el mercado se valoriza. Y cualquier persona que queda afuera cada vez es más presionada a sí misma para entrar en ese activo. El tercer ítem peligroso es la falta de conocimiento financiero. Por ejemplo, en Argentina hace poco hubo una bola de instrumentos de corto plazo emitidos por el Banco Central, acá se llaman LEVAX, en otros lados se llaman de otro modo, pero son letras del Banco Central, que la gente no sabía ni qué eran ni cómo funcionaban, pero operaban igual. ¿Por qué? Porque es lo que hay que operar. ¿Okay? Eso era una burbuja también. Entonces, un conocimiento limitado de las condiciones de endeudamiento, apalancamiento y de sus consecuencias potencia el perfil de riesgo en forma extrema, ¿sí? Por ejemplo, no saben que al nivel de inflación de hecho perdieron plata. ¿O qué me convenía? Venderme en un futuro del dólar en vez de hacer eso. Pero como yo no tengo conocimiento financiero en esos casos, esa limitación va a afectar negativamente mis intereses. Y me voy a dar cuenta después. Y finalmente el comportamiento especulativo. El comportamiento especulativo es potenciado por el exceso de riesgo y acceso a dinero fácil para invertir. Yo me acuerdo que en la época que vivía en Estados Unidos, yo tenía cuenta obviamente allá porque vivía allá, y el banco me llegó a ofrecer comprar una casa con el 10% de lo que valía
¿sí? Y si te apurás, como sos buen cliente, 2 casas. Y ya que estás, querés cambiar el auto. Y pensándolo bien, te gustan los botes. Y cada vez te tiraban más crédito. ¿Por qué? Porque el que año de Greenspan había puesto la tasa en 1%. ¿Sí? Hasta llegaban spam todo el tiempo, como ustedes cuando reciben spam de propaganda, qué sé yo, ven tiempo compartido actualmente, medicamentos, todas cosas así. Bueno, en esa época era refinanciar tu hipoteca al 1%, tasa variable, ¿ok? Entonces, básicamente se genera un círculo insostenible, vicioso, de expectativas irracionales y peor, irreales. La imagen que tienen a la derecha es de la década del 20, ¿sí? De hecho, era de un cantante de esa época, si mal no recuerdo, y dice "cut short". Es decir, en los 20, si vos no te endeudabas hasta decir basta para operar, eras un estúpido, ¿sí? Todos sabemos cómo terminó eso. Entonces, una vez que tenemos las razones, tenemos que ver cuáles son los factores psicológicos sociales, lo que nos jode a nosotros y jode porque nos afecta a nosotros y indirectamente afecta a los demás. La primera regla que tienen que conocer de las burbujas es no ser el tonto mayor, the bigger fool. ¿Qué significa? Los participantes de mercado en esta teoría, se conocen como tontos, porque están operando en una burbuja, están siempre optimistas y buscan comprar activos sobrevaluados porque sube. ¿Qué es lo que más sube? ¿Saben cuántas veces recibo una consulta? Che, ¿qué es tal cosa que sube el 40%? El otro día alguien me dijo, che, esto está subiendo 50%, era una joyería del Bronx o de Brooklyn. Es decir, tenían 2 joyerías y cotizaban en bolsa. No sé, habían vendido más anillos, le dije yo. Ok, ese es el tonto. Y luego lo venden más alto a especuladores que se conocen como los tontos más grandes. Se dice que no hay mucha evidencia a favor de esta teoría. Para mí hay toda la evidencia disponible y posible. ¿Ok? La segunda es la extrapolación. Consiste en la proyección de datos históricos en el futuro. Punto. Tiene sentido proyectar datos históricos en el futuro. De hecho, todos lo hacemos para invertir. El problema es que los datos que se proyectan es que los inversores extrapolan resultados extraordinarios, creyendo que podrán mantener esa tasa de retorno indefinidamente. Y eso sí que no es correcto. El tercer ítem es el efecto manada, y es el más grave porque todos somos afectados. Todos tenemos en todos los países del mundo algún tipo de fondo de pensión, sea oficial o privado, y ahí se da el efecto manada. Los administradores de fondos ganan comisiones por resultados. Eso castiga la visión contraria y armar una buena cartera. Entonces arman movimientos de manada. Todos quieren ser los mejores administradores, pero tienen miedo de no estar en el sector que están todos. Entonces ciertos activos se propaga el comportamiento al resto de los participantes menores y termina armándose una burbuja. El efecto manada en activos que se consideran atrasados cuando se ponen de moda por X razón genera realmente efectos muy nocivos. Emparentado a lo anterior está lo que se conoce como riesgo moral. La plata que administran todos los tipos que administran nuestro dinero no es de ellos y ellos quieren ganar comisiones. Entonces los administradores, al estar aislados del riesgo, tienen que actuar de forma más agresiva, tomando posturas mucho más riesgosas que por ahí no tomarían para ellos para mejorar sus comisiones. El riesgo moral es terrible, sobre todo en países chicos. Yo siempre soy argentino, entonces tengo mucho conocimiento de cómo actúa en el mercado argentino. Se usa la supuesta cobertura de comprar opciones, sean de compra o de venta, muy fuera del dinero por si hay un movimiento contrario. Eso es una estrategia irracional y estúpida. Se da muy pocas veces, pero muchos administradores, es decir, se da muy pocas veces que les salga, pero si pierden la plata es de ustedes. Y total puse, qué sé yo, tenían $100.000, puse 5.000, perdiste $5.000, mirá si salía ganabas 1.000.000, te dicen. Y no se da. Si se da, ellos se llevan la comisión. Ahora, no solo es irracional, sino que muchos administradores lo toman porque cuando se le da, ganan muchísimo. Y si pierden, no perdieron nada ellos. Y como es sistémico y todos lo hacen, si se van a otro operador, a otro administrador de fondos, les va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, hay una especie el sistema potencia ese riesgo moral que se dé esa irracionalidad racional para ellos. Las expectativas irracionales son hay dos ejemplos claros recientes.
para la Argentina, por ejemplo, la idea de la compresión de spreads, que lo llamaban, es decir, que los bonos iban a seguir subiendo porque todos los bonos del resto del planeta subían, ¿sí? Comparaban economías totalmente disímiles, proyectando ideas de resultados completamente ridículas. También se hablaba de que iban a venir dólares de afuera por el cambio de gobierno. Era irracional. Y la única razón por la que subió es que todos pensaban igual. Eso se llama profecía autocumplida. ¿Ok? El problema es cuando todos se den cuenta que estaban equivocados. El siguiente es el nuevo paradigma. Este ya lo hablé, van a ver que voy a hablar varias veces del nuevo paradigma, activos de nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio, vistos como revolucionarios, que suman además el problema de su correcta evaluación. ¿Sí? En su momento los sitios de internet como Amazon, hasta por la cantidad de visitantes que había, eran considerados, pero ya vamos a hablar de eso. Y en último lugar, las expectativas analíticas irracionales, que es lo que mencionaba antes en un comentario. Consiste en la comparación cruzada de activos bajo la hipótesis de que el análisis va a poder proyectarse de un activo a otro considerándolos similares. ¿Ok? Entonces, comparaban países chicos o que habían salido de tal mercado a tal otro por una consideración del MSCI, es decir, de frontera iban a pasar emergentes y pasa tal cosa. Eso es irracional, sobre todo para el caso argentino. En el gobierno actual ya ha habido 5 o 6 eventos de crédito, no defaults, eventos de crédito. Pero eso no es una economía confiable. Entonces yo no puedo esperar actuar como una economía que sí lo es. ¿Ok? Entonces, todo eso que le acabo de decir se puede resumir en una sola cosa. Todas las causas pueden reducirse en un exceso de liquidez. Hay demasiado dinero en el sistema. ¿Les suena conocido? Ya vamos a llegar a eso. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una burbuja? Y a pesar de que lo menciono acá, lo vamos a ver más adelante, la primera parte. Hay que saber distinguir entre revalorización versus irracionalidad. ¿Ok? Ya vamos a llegar al tema de revalorización porque es crítico. A veces lo que se percibe como una burbuja no lo es. Entonces, hay dos tipos de burbujas, ¿sí? Las reales y las financieras, que en realidad son el nuevo paradigma, ¿sí? Entonces, las reales más comunes, las conocen, son las burbujas inmobiliarias. Puede ser cualquier activo real, de hecho, el oro, ¿sí? Es un activo real, no importa que lo operen a través de futuros, la plata lo mismo, los commodities lo mismo, son activos reales, no de nuevo paradigma, aunque a veces tiene cierto componente de nuevo paradigma. Usualmente se alimenta de condiciones excesivamente favorables de acceso al crédito, ¿sí? Ya sea financiero especulativo o por una cuestión de préstamos, etcétera, para el mercado inmobiliario. Y el nuevo paradigma, de nuevo, la tecnología nueva, la evolución de algo existente para hacer creer una revolución que va a cambiar la forma de hacer negocios, o se altera la percepción de la relación entre oferta y demanda de un activo básico. De hecho, hubo una burbuja mezcla de nuevo paradigma y hace muy poco, de nuevo paradigma y real, que fue la del petróleo, que llevó al petróleo arriba de 100 dólares. ¿Por qué pasó eso? En un momento se creía que se estaba agotando el petróleo mundial, se habló mucho, hubo guerras y todo era, y de golpe empezaron a aparecer reservas por todos lados, ¿sí? Y cambió de nuevo la relación oferta y demanda y vino la caída que vino después. Y después China consumía y después China está en recesión, entonces el nuevo paradigma a veces es positivo y a veces es negativo. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo voy a identificar un comportamiento burbuja? Y este es el punto importante. Primero, necesitan ver cambios inusuales en métricas o ratios relativos a sus niveles históricos. Si es una acción, obviamente conocen ratios de fundamentos, pero no me refiero a eso. Me refiero a incrementos sostenidos a valores sobre el nivel promedio, un incremento sostenido de la volatilidad, un incremento sostenido del volumen. Son cambios inusuales en métricas verdaderas del mercado o del activo que estamos analizando. La siguiente es el elevado uso de apalancamiento para comprar activos. Empiezan a comprar cada vez más. Primero compro con, yo tenía
$1000. Primero compro $1000, después uso el buying power o la caución, depende del país que sea, tiene diferentes nombres, para comprar más. Después, mirá, estoy ganando mucha plata, ya sé, gané $1500, tenía 1000, bueno, entonces vendo todo y compro opciones, sigo ganando. Entonces tengo más plata, entonces ya cierro las opciones, compro futuros, sigo ganando. No, puedo ganar más. Entonces voy a comprar opciones sobre futuros. Entonces llega un momento que el apalancamiento se vuelve cada vez más extremo. Cuanto más extremo se vuelve, más violenta es la burbuja. El siguiente lugar es de los préstamos de mayor riesgo y comportamiento de tomadores riesgosos, ¿sí? De más riesgosos. ¿Qué significa eso? Gente que normalmente no hubiera operado. Yo me acuerdo que fue en el 2005, 2006, una burbuja en Argentina con una acción que se llamaba Tenaris, era lo único que se operaba en Argentina, y yo dije, un día ni le van a dar atención, de hecho hemos llegado y ahora poca gente le presta atención a Tenaris, pero vos te tomabas un taxi y te dejabas cerca de la bolsa de comercio y el tipo te decía, ¿cómo sube Tenaris? Bueno, ese tipo de cosas, de que el tipo de a pie, de que el del puesto de diario te diga cómo sube Tenaris en ese momento, o qué buena las Levax, o cómo sube el petróleo, o el activo que a ustedes se les ocurre, está mostrando que hay más gente que normalmente no operaba, entonces está tomando mayor riesgo. El solo hecho de que lo mire es como una antesala de eso. El siguiente ítem es la racionalización de ese endeudamiento por justificación de precios futuros. En el ejemplo, si yo tenía $1000 y gané 1500, hice una ganancia extrema, más del 150%, depende de comisiones y otros factores. Ahora, yo digo, pero no, yo estoy perdiendo plata. ¿Cómo que estás perdiendo plata? Y sí, porque si yo hubiera comprado opciones o un futuro, hubiera ganado muchísimo más. Entonces empieza a racionalizar el uso del apalancamiento abiertamente o del endeudamiento si son activos reales. El siguiente es relacionado al anterior, la racionalización de los precios de activos con argumentos cada vez más débiles. Primero hablábamos de que estaba muy subvaluada, después de que la demanda está creciendo, después de que tiene mejores ventas, después de, ¿sabés qué? Si son casas, este barrio va a cotizar porque es mejor barrio que el barrio de al lado. Pero los argumentos se vuelven cada vez más débiles, hasta que en el límite te llegan a decir, es para arriba, loco, comprá, ¿sí? El siguiente es la alta cobertura, y ese es el punto crítico siempre, de medios, periódicos, internet, lo que sea, en relación al activo. ¿Sí? Hace poco me pasó que de golpe salieron a, como decimos acá, manejar una acción en particular y yo dije, de 14 a 20 me encantaba la acción. Ahora que salís vos a hablar pavada, ya no. ¿Por qué? Porque es como que los involucrados necesitan publicitar porque se está estancando el activo. ¿Ok? El siguiente ítem es el incentivamiento, mejor dicho, que proyecta en otros las consecuencias negativas de mi inversión. Ejemplo, la securitización, es decir, agarro un montón de préstamos, los hago un activo y los cotizo en bolsa. Como decía en una época, el problema era que había fondos de pensión italianos que tenían deuda argentina securitizada, ¿ok? Y los italianos decían, pero yo no quería, yo estaba invirtiendo en un fondo de pensión, ¿ok? Los credit default swaps, si hay un default, y siempre está el prestamista última instancia. Si hay un colapso total, hay muchas compañías que podrían bajar. Por eso el 2008 fue tan crítico. Hubo ciertas compañías financieras que sostenían a todo el sistema. Entonces, cuando varias compañías financieras cayeron, había un problema con la compañía AIG, que era la que tenía más credit default swaps emitidos. Siempre hay alguien que actúa de seguro. Entonces, la aseguradora es la última puerta, ¿sí? El que, si cae ese, caemos todos. Y ahí siempre se soluciona del mismo modo, como vamos a ver. Y finalmente, la baja de tasas de interés, nominales o reales. A veces esta puede faltar en economías de tercer mundo, porque normalmente estamos disponibles de tasas muy altas siempre, entonces estamos muy acostumbrados. Ahora esto se va a actualizar solo. Es una muy vieja técnica, ¿sí? Que detecta las burbujas de acuerdo al ángulo del movimiento. ¿Sí? Ustedes deberían ver cómo se mueve como yo. Iba a hacerlo yo hasta que buscando en internet vi que uno había hecho esto y dije, no, uso el gráfico de este chabón. Yo siempre si veo algo mejor lo uso. Fíjense los ángulos. Esto tiene una trampa, ¿ok? ¿Cuál es el problema? En esta escala, ven los 65 grados, 70 grados, 80 grados, perfecto. Ahora, si yo agarro el eje de tiempo y lo expando, no va a ser tan fácil ver el ángulo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero la teoría, si saben aplicarla, es correcta. Cuanto más marcado
el ángulo de suba, ¿sí? Más probable sea que sea una burbuja, ¿sí? Ok. Eso nos hace diferenciar una cosa, que es crítica. Un comportamiento impulsivo, como lo que se conoce en términos de Elliott como onda, tiene ese tipo de ángulo. Entonces, en realidad voy a aplicar otra regla, que yo la voy a dibujar rápido. Si yo tengo un movimiento de arranque y un movimiento secundario, los que vinieron a todos mis seminarios lo saben, yo puedo proyectar esto. Entonces yo normalmente proyecto el 1, estoy haciendo a ojo, proyecto el 1.61, estoy usando otro mouse y no es tan bueno como el mouse anterior, se mueve demasiado, 2.61 y el otro debe ser una cosa, estoy haciendo a ojo, 4.25. Si yo arranco este activo en particular, me cambió el color, vamos a cambiarlo acá. Hasta acá es normal, hasta incluso contratendencial. Hasta acá es un impulso alcista. Hasta acá es muy alcista. Acá ya estamos hablando de burbuja. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está buena la técnica de los ángulos, pero hay que saber usarla muy bien y por eso yo normalmente lo que hago es usar en términos de Fibonacci y relación de movimientos, ¿sí? Ok. Entonces, las dos técnicas son viables para analizar si realmente estamos en una burbuja o no. Se me resiste esto. Entonces, lo crítico de una burbuja no es tanto identificarla, no es tanto operarla, sino cómo muere una burbuja. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la mala suerte de entrar sobre el final, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos y terminamos entrando por más profesionales que seamos. Hay dos finales bien distinguidos para una burbuja, ¿sí? La pérdida de momentum, que es la que da la ventaja porque da señales claras de agotamiento. Es un caso raro, normalmente vinculado a las burbujas reales, pasó en el petróleo, pasa en las burbujas inmobiliarias, etcétera, o el final en aguja típico de sell-off con violenta reversión, esa no da tiempo para nada. La ventaja del primero, ¿sí? De la pérdida de momentum, es que no solo da señales claras de agotamiento, sino que algunos pierden interés por la falta de momentum y se van antes de que la burbuja se agote, ¿sí? La falta de momentum potencia que muchos inversores se alejen. En el caso de reversión en aguja, la mayoría de los inversores se quedan esperando en forma perpetua que el mercado se recupere para salir a cada vez precios esperados más bajos. Es decir, estaba a 40 y bueno, en 35 salgo. Seguís esperando. Baja más, ahora está 20, bueno, salgo en 25, ahora está 10, bueno, salgo en 15, y cuando te querés dar cuenta, nunca saliste, ¿ok? Eso es crítico porque se vuelve un problema muy importante. Hay que saber salir, siempre hay que tener una especie de plan de escape, ¿ok? Normalmente la muerte de la burbuja va siempre el mismo camino, sea real o no real, normalmente viene por un incremento en las tasas de interés, ¿sí? En el mercado inmobiliario hace que muchas propiedades queden fuera del alcance y en los mercados bursátiles incrementa el costo del apalancamiento directa o indirectamente, ¿sí? Ok. Una baja de la actividad económica en general también puede ser el factor que disminuye el dinero excedente disponible y va apagando la burbuja. Básicamente, la anterior y la siguiente son la misma, un agotamiento de la demanda. Puede pasar que ya no se pueden alimentar de nada, el volumen empieza a bajar y algunos empiezan a salir. Algo crítico que tienen que entender de las burbujas es que las burbujas no solo explotan, también implotan. Y hay que saber muy bien diferenciar entre una burbuja que explota y una burbuja que implota. ¿Por qué? Por el aftermath, lo que sigue después, ¿sí? Si una burbuja está formada por activos que terminan explotando, ¿sí? Va a pasar una cosa, las razones van a ser externas, por eso explota, ¿sí? Explota porque tocaron la tasa de interés. Y yo tenía, qué sé yo, acciones de Amazon o Yahoo cuando valían una fortuna en el 2000. Entonces, me suben la tasa de interés, listo, pum, la burbuja explota. O algún factor adicional que haga que algo externo haga reventar la burbuja, ¿sí? Ok, ahora, si implota,
son condiciones propias, internas al sector o activo involucrado, ¿sí? Una burbuja que explota está formada por activos que pueden tener una recuperación clara y rápida. Las que implotan, no. Ejemplo, el mercado inmobiliario japonés en la década del 90 implotó, ¿sí? Fue un desastre. Todavía están pagando el problema ese. Ya vamos a ver eso en los ejemplos. El mercado inmobiliario de Estados Unidos en el 2008 explotó y por eso se recuperó tan rápido. No parece rápido, no parecía rápido en ese momento, pero confíen en mí, fue rápido. Entonces, ¿cómo se da un crash? Hay 4 factores. Algunos dicen que 3, pero son 4. La velocidad, la profundidad, la dinámica y la duración. La dinámica en realidad es una combinación de las dos primeras, velocidad y profundidad. Un crash es una combinación de estos 4 factores. Ahora, yo sé que están viendo la imagen y por ahí la tuvieron tiempo de verla bien. Si cuando la vieron por primera vez, lo más probable es que hayan dicho, esto es de la década del 30. Y esto fue de 1987. Si ustedes se fijan acá, dice 1987 igual a 1929, pero cuando yo pongo esta diapositiva normalmente, siempre piensan primero que estoy hablando del 29, ¿ok? Por la catástrofe, digamos. Entonces, y quiero que, siempre digo, si se tienen que ir con algo, con una sola idea, hoy quiero que se vayan con esta, ¿sí? Los movimientos muy marcados en los mercados son imposibles de justificar por factores reales. No importa qué análisis utilicen, no importa qué razones se supongan, un movimiento muy marcado, mucho más allá de la normalidad, en forma súbita, no se puede explicar en términos de factores reales, no importa cuál sea la justificación. Entonces, con todo eso, vamos a la siguiente etapa. Yo iba a profundizar un poquito más en los casos emblemáticos, pero por una cuestión de tiempo voy a ser bastante reduccionista. Cuando ya les hablo de burbuja, la burbuja que a ustedes le va a llegar a la mente si están un poquito en el mercado es la famosa burbuja de los tulipanes, que no es para nada la peor, pero era como la Primera Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial se la llamó la guerra para terminar con todas las guerras, ¿sí? Es decir, nunca más vamos a ir a una guerra. Bueno, la burbuja de los tulipanes era la burbuja de la cual se supone que teníamos que aprender, ¿sí? La suba fue brutal. Fue una mezcla de prosperidad, ¿sí? Es decir, exceso de dinero en el sistema por un ciclo económico muy positivo y la obsesión por unos tulipanes exóticos que venían, después se supo, por un virus que producía una especulación nunca antes vista porque les parecían increíbles los tulipanes. Básicamente operaban tulipanes hasta con opciones, bulbos, ni siquiera planta, algo que puede vencer y se puede deteriorar. En el límite de la burbuja, un bulbo, un bulbito, que es, creo que hoy sale $2, 5, valía lo mismo que una buena casa excelente en el medio del centro de Ámsterdam, creo que era. El exceso de apalancamiento hizo que la primera leve corrección terminara con todo, ¿sí? La leyenda dice que mucha gente perdió todo, y eso es verdad, y que sumió al país en una crisis enorme. De hecho, no fue tan así, porque los registros bien estudiados apuntan a que el gobierno intervino y básicamente limpió todo, pero hubo una crisis realmente brutal. Y mucha gente sí perdió todo, pero no tanta como algunos dicen. El problema era que se suponía que habíamos aprendido, ¿sí? La siguiente burbuja fue peor, ¿sí? Hubo muchísimas burbujas, pero yo me voy a encargar de un par de la antigüedad, la del 29 y un par de las modernas, para que vean que nunca aprendimos nada. La burbuja del South Sea, del Mar del Sur, se le concedió a la empresa inglesa un monopolio para negociar mercancías con Sudamérica.
No había prospectos realistas de ningún tipo que esto pudiera ser hecho y de hecho nunca hubo ganancias significantes. ¿Por qué no podían? Porque en esa época todavía el comercio era totalmente controlado en forma monopólica por los españoles. Es decir, le dieron el negocio, es como que yo diga, ok, les doy los derechos de prospección de petróleo en la Luna. Flaco, no estamos en la Luna. Y bueno, todo el mundo dijo, eso es un negocio. La empresa se valorizó aún más porque los que armaron el negocio consiguieron un trato para supuestamente bajar los costos del endeudamiento del Reino Unido y negociaban la deuda directamente ellos con el Estado y la colocaban, como un agente de colocador de ahora. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la burbuja fue brutal, ¿sí? Fíjense que arrancó bastante alto para ser una burbuja, normalmente arrancan mucho más bajas las burbujas, y tienen los diferentes pasos, cómo se autorizaron los diferentes momentos que hicieron que la burbuja fuera brutal. Esto no es un error, esto es un gap, ¿sí? Y lo que tuvieron los ingleses, que siempre los ingleses en eso son bastante vivos, es como dije hoy y no me dieron mucha pelota en internet, dije, todo el mundo esperaba que Inglaterra hoy cortara las tasas de interés, no lo hicieron. Las dejaron igual. ¿Por qué? Porque son los ingleses, no son estúpidos como otros países. No van a hacer una burbuja tocando la tasa de interés aún más. ¿Ok? Entonces, como reaccionaron muy rápido, hicieron esto, el Bubble Act es una acta para regular comportamientos de burbuja y eso permitió dos cosas. Primero, que la salida fuera ordenada, a pesar de este derrape que ustedes ven acá y que mucha gente perdió todos sus ahorros, no afectó en forma brutal a la economía en primer lugar. Y segundo, Inglaterra es el país que menos burbujas ha tenido en la historia de la humanidad. ¿Sí? Eso es saber manejar un país en términos financieros. Pero no todos son tan vivos. A ustedes les debe resultar conocido y por eso la burbuja de los mares del sur es tan reconocida, a pesar de que no fue tan peligrosa. Todos conocen a Sir Isaac Newton. ¿Ok? Sir Isaac Newton terminó diciendo, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Newton era, de hecho terminó trabajando en el Banco Central de ellos, invirtió un poquito. Salió con una ganancia realmente muy buena, ¿sí? Muy buena. No hay que negar que la ganancia fue buena porque fue básicamente de 180 a 380, fue un buen número. Básicamente el 20 de abril de 1720 vendió 7.000 libras de acciones, había ganado el 100%, ¿sí? 3.500 libras. A plata de ese momento es como ganar un par de millones de dólares, ¿ok? Bien, entonces lo que ve Newton después es que todos sus amigos se vuelven ricos y yo no hice nada, y yo no hice nada, y yo no hice nada. Entonces agarró y metió todo lo que tenía acá. Newton salió en todas ocasiones perdiendo 20.000 libras, que era toda su riqueza. ¿Ok? Pero era Newton, se recuperó, no se preocupen. ¿Ok? De hecho le dieron un trabajo en el Estado como el equivalente a presidente del Banco Central de ese momento. Pero incluso Newton, Sir Isaac Newton, no pudo prever lo que era una burbuja. ¿Sí? Después avanzamos muchos años, hubo varias burbujas en el medio, pero no tan graves, normalmente siempre eran como el South Sea, ferrocarriles, todo lo que era nuevo en el primer mundo. Y vamos a la que se considera hasta ahora la madre de las burbujas, no porque sea la madre de las burbujas, sino por las consecuencias. Lo primero que tienen que saber de la crisis del 29, y es extremadamente importante, es una cosa. Esa cosa es, no había lo que hoy conocemos como red de contención. Si perdías todo, no había seguro de desempleo, no había hospital público que te ayudara, no había absolutamente nada. Entonces, durante los 20, los rugientes años 20, subía, el cielo era el límite. Había muchas tecnologías nuevas, era el nuevo paradigma. Eventualmente tuvieron este crash. ¿Sí? Una caída brutal desde la zona de 370, si mal no recuerdo, hasta 198,69. ¿Sí? Cuando sube de nuevo y se dan cuenta que se la mandaron, fíjense que esto no importa porque son noticias, pero fíjense, acá es el punto jodido, esta es la verdadera gran depresión.
Fíjense que tardó varios años, porque hay como un hilo conductor entre el mercado financiero muy globalizado y la economía real. Roosevelt cierra los bancos, se abandona el estándar de oro, la convertibilidad en términos de Argentina, para que lo entiendan, se pasa al New Deal para recuperar la economía, y fíjense esto, se crea la SEC. Entre la creación de la SEC y algunas medidas, se regula el sistema bancario y se prohíbe que un banco y un banco de inversión sea la misma cosa. Pocos años antes de la crisis del 2008 en Estados Unidos, se eliminó esa regla. Y ya sabemos cómo terminó. ¿Por qué es tan famosa esta burbuja en sí? Fíjense que todavía no me voy a meter en lo que pasó porque lo voy a hablar más adelante. Esto fue por una simple razón. La crisis que sobrevino fue terrible. Muchos tirabombas que hay dando vueltas hoy les dicen que va a pasar esto. Esto no va a pasar porque este planeta, como existía en ese momento, no existe más. Ahora hay una red de contención. Y eso nos lleva a lo siguiente. A las siguientes dos burbujas brutales. Nadie se acuerda de esta burbuja. Hay un modelo que se llama, es un nombre español, lo tengo más adelante y se me fue de la mente, que es el modelo de burbujas. Lo deben haber visto 100 millones de veces. Yo uso este gráfico por una razón en particular. Esta es la burbuja del petróleo, del oro y de la plata de la década del 70 y del 80. ¿Sí? Si ustedes la ven bien, la plata está en gris. La de la plata fue más brutal, fue vertical. ¿Sí? Fíjense cómo va atención de los medios, entusiasmo, participación pública, eh, ambición, ilusión y autoengaño, nuevo paradigma, negación, la nueva normal, la trampa alcista, miedo, y ahora está de moda el término capitulación. Yo creo que los que usan la palabra capitulación en análisis no reconocerían lo que es, aunque resucitara, cobeara cuerpo y les mordiera el trasero, como digo siempre yo. ¿Ok? Pero bueno, ¿el punto cuál es? El punto es que fíjense que todas las burbujas tienen este comportamiento. Y yo quería hablar de la burbuja del 70 y del 80 en el oro porque es crítica. ¿Saben cómo nació la burbuja del 70? Eran dos hermanos que acapararon el 30% de la plata mundial. ¿Por qué? Porque el mercado se lo permitió a través de un extremo apalancamiento. Y en la ignorancia del sistema, cuando vieron que la plata estaba muy cara, los hermanos llegaron a correr el rumor de que la Reserva Federal iba a empezar a no solo guardar oro, sino plata. ¿Sí? Entonces, quisieron derrumbar a estos dos hermanos y lo que se hizo fue poner otras reglas de apalancamiento. Como básicamente necesitaban el efectivo de un pequeño país entero para mantener el margen, la plata se derrumbó. Hicieron más daño que si hubieran hecho otra cosa. De hecho, ustedes vieron ese proceso, es el argumento de la película de Mendigo a Millonario, se llama en algunos países de habla hispana, la película de Eddie Murphy, que están operando en futuros. En realidad el argumento, fíjense que eran dos hermanos y les piden una palanca enorme en margen. Bueno, eso es lo que ustedes vieron. Es la burbuja de la plata de la década del 70. ¿Qué se hizo en ese momento? Se puso un montón de reglas contra el apalancamiento extremo para evitar que eso suceda de nuevo. Adivinen qué pasó. Pocos años atrás se eliminaron. Desde el punto de vista no, no hay ninguna burbuja que se haya dado en ángulo normal, jamás. ¿Ok? No hay ningún ejemplo. He buscado burbujas durante años, me he dedicado durante años, las conozco casi todas. Si no conozco alguna es porque es de algún país ignoto y nunca se ha dado en un ángulo que no sea cuasi exponencial. La fase de manía. Por eso el modelo es exactamente así y siempre se puso así, porque es siempre igual. La fase de acumulación, la fase de, uy, mirá, nos estamos perdiendo el negocio, la corrección con la trampa bajista, la fase de manía y la explosión o implosión. Ya sé que otros me han hecho algunas otras preguntas, pero si no les contesté no los estoy ignorando, sino que sé que se contesta un poquito más adelante. Lo que ven acá es el Nikkei desde 1966 hasta el 2016, hasta hace unos días. Va. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó en el 2008. Yo no sé, el humano es el único que se tropieza con 4 piedras una y otra vez, siempre, y se da contra el piso, contra la piedra para lastimarse un poco más.
Sabiendo que en Japón había pasado eso, se hizo exactamente lo mismo en Estados Unidos años después. Los bancos fueron parcialmente desregulados, las condiciones de acceso al crédito se hicieron relajadas en forma extrema y al principio tasas extremadamente convenientes. Vi que muchos decían que Murgor estaba en una burbuja, más allá de los fundamentos de la empresa. Mirgor hoy está en una burbuja, antes no. Si querés, en eso en particular, después mandame un mail o lo pongo en Twitter, pero no puede haber habido ángulo. Si veo la cotización y estaba 200, ahora está 1500, en algún punto hubo una burbuja, pero no a ángulo normal, imposible. En algún momento saltó. Pero había que ver la regla de los Fibonacci, como dije antes. Si no, recordámelo al final y trato de ver el gráfico rápido en la computadora al lado, porque acá cerré todo para que no se me bloqueara la computadora como me pasó la última vez. Ok, esto es el Nikkei. Llegó a casi 40.000 a principios de los 90. Se destruyó. Fíjense que hoy, con la mega suba que hubo desde el 2008, no superó, recién ahora superó los 20.000. ¿Sí? Ok. Ahora, miren lo siguiente. La crisis, ¿sí?, les duró 12 años. Cuando empezaron a salir, explotó la crisis del 2008. Y vuelta para atrás de nuevo. ¿Cómo terminó la película de Japón? Japón no es Estados Unidos y no es España. España porque había que sacar a todos los banqueros y pegarles un tiro en la cabeza, ¿sí? No quiero hacer apología al delito, pero había que hacer eso. Japón por su tipo de personalidad. ¿Qué pasó en Japón con la burbuja inmobiliaria? Las parejas terminaron con casas que valían $250.000 o menos, hipotecas de 1 a 2 millones de dólares. ¿Por qué? Porque un japonés, antes de no pagar su deuda, se va a suicidar. Y en el testamento no le hereda la casa a la mujer, se la hereda al banco. ¿Ok? En el caso de España es peor. A ustedes le quitan, no sé si sigue siendo así, pero hasta hace poco era así, le quitan la casa y siguen teniendo la deuda. Es para matarlos. ¿Ok? Bueno, pero el punto es el mismo. No es Estados Unidos, no te quitan la casa, te quedaste en la calle, pero expiró la deuda. No, son lugares que porque quieren o porque se los imponen, Japón y España, siguen teniendo la deuda. Eso hace que no se recuperen más, porque no hay dinero dando vueltas disponible para que eso pase. Y eso nos lleva a los momentos iniciales de algo mucho más reciente. En un libro se dijo, un portfolio diversificado de acciones no es más riesgoso que comprar bonos del gobierno norteamericano. Las acciones deberían llegar a un precio de 2 a 4 veces mayor entre 3 y 5 años. Ustedes pueden pensar que se dijo en forma muy reciente y de hecho no fue tan reciente. Eso se dijo un par de meses antes de la crisis de las .com. El libro todavía lo pueden comprar y se llama The Dow 36,000, el Dow 36.000 de Glassman y Hassett, que ponían un montón de análisis fundamental explicando por qué al Dow le quedaba desde 11.500, que 11.600, que fue el máximo, ir a 36.000. Un año después estaba contra las cuerdas. ¿Ok? Ojo a quien leen, ojo a quien siguen. Entonces, eso nos lleva a la crisis.com. Vamos a hacer la historia de una acción tecnológica típica que por ahora no voy a mencionar. Y mientras lo digo, a ver si alguien se anima a decir de qué acción estoy hablando. La compañía X introdujo una forma revolucionaria de comunicación inalámbrica. No solo le daba soporte a esto, sino que había contenido. Su oferta pública inicial fue $1,50 por acción. 6 años después operaba a $85,50 y en el séptimo año alcanzó los $114. El price earning ratio alcanzó 73. Jamás pagó un dividendo. ¿Sí? En este nivel fue recomendada en forma extrema y el que no compraba esto era un estúpido. Me están diciendo muchos nombres, ninguno es. El gráfico es este. Llegó a 114, ciertamente.
Pero si miran, en realidad llegó a 400. No se ve bien porque está en negrito. ¿Sí? Digamos que fue un movimiento importante. Esto es una clásica crisis de una .com. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco fue Research in Motion. Ahora, miren bien, ¿sabe qué acción fue esta? Esta fue RCA. Una radio que era visto como algo totalmente revolucionario. Y fue entre diciembre del 25 y diciembre del 50. El pico fue $397 en febrero de 1929, bajó a 2,62 en mayo del 32. Se mantuvo abajo de 14 hasta 1945. Eso, yo me acuerdo que usaba este ejemplo antes de que explotaran las .com. Yo me acuerdo que en un momento me tuve que borrar del trading room. En esa época la tecnología no estaba tan ubicua como ahora, entonces íbamos a un trading room, tenías internet de alta velocidad, y hablo de alta velocidad, incluso las de ahora de algunos no son de alta velocidad, computadoras, vos llevas tu notebook, tenías todo ahí, era un verdadero trading room. Entonces, yo le decía, chicos, miren esto. Entonces yo vendía y vendía tecnológicas y llegó un punto que me tuve que ir porque lo que yo ganaba ellos lo perdían. Y les mostraba este gráfico y les decía, no existe el nuevo paradigma. El nuevo paradigma, la ola de innovaciones, se caracteriza a veces como tecnología de propósitos generales. Va a ser una revolución, todo va a cambiar. Se cree que va a llevar a la economía a un camino de crecimiento mayor, otro punto de equilibrio que va a acelerar y el cielo es el absoluto límite. Y eso nos lleva a la crisis.com. Si miran en el 2000 el pico del Nasdaq fue 4.816,35, si puse bien el máximo ahí. Fíjense que incluso hoy, después de una de las subas más marcadas que ha habido desde el 2009, no llegó. Ahora, ¿alguien se anima a decirme si esto es una burbuja? Y decimos, sí, esto es una burbuja. ¿Alguien se anima a decirme si esto es una burbuja o no? Mientras, voy a sacar esto. Al aparecer el furor de Internet, un simple sitio de Internet podría costar una fortuna. El argumento era el nuevo paradigma, ¿sí? Tecnología, la era de la información, la autopista informática, te volvían loco. Acertás, Elías, no se cumplen las señales, pero hay otra razón más importante. Ya voy a lo siguiente que me preguntaron. En realidad, era la hipótesis del mayor tonto y la falacia de que las empresas no podían ser valuadas de forma tradicional. Fue una mentira que hizo caer a grandes como Arthur Andersen, que tomaron la misma actitud en Enron, y después se descubrió que las compañías le pagaban para decir esas cosas. Decían, Amazon va a valer tanto por la cantidad de hits o visitas diarias que tiene. Cuando la burbuja explotó, y el día de hoy, las empresas se analizan exactamente igual que se analizaba cualquier otro sector. Todavía no les voy a contestar si es una burbuja o no, ¿ok? Va a venir en un ratito, eso. ¿Crees que viene el boom del litio? No creo en el litio. No es una tecnología tan buena, no es tan revolucionaria como dicen. Seguramente se va a encontrar otra cosa que sí va a ser la próxima burbuja. Y realmente a mí no me importa la próxima burbuja, yo opero lo que sea. Fíjense que ahora, desde enero, los que me siguen, opero commodities. ¿Por qué? Porque están en el borde del ciclo bajista. ¿Ok? Bien. Entonces, crisis del 29. Se da en 1920, el arranque. Dow Jones era el único que teníamos en ese momento. Pico en agosto del 29. Con el video secreto. Lo que pasa es que sigo una coherencia. A veces me mezclo, pero esta vez voy en un orden específico a propósito. Nunca me compararon con Real, ya te ganaste un enemigo. El mínimo fue en junio de 32. Y lo importante de eso es que la duración fue 34 meses. Duró la baja. ¿Ok? Básicamente 22 años tardó en recuperarse. Ahora vamos a la del 80, el lunes negro.
teníamos los tres, fíjense, el pico es en agosto del 87 en ambos, el mínimo difiere en noviembre del 87 y diciembre del 87, y la duración es 3 meses y 4 meses. 2 años después, en un caso un poquito más de un par de años, perdón, un caso un poquito menos en el tema del Nasdaq, estamos igual que antes. Y eso tiene una razón. Ya la vamos a ver. En las burbuja.com, los 90s, el pico fue más o menos en el 2000, diciembre del 99, 2000. El mínimo fue en septiembre del 2002. Fíjense, ¿cuánto tiempo duró el Dow Jones? 34 meses. ¿Ok? Fíjense que la burbuja que explotó tardó 32 meses, pero todavía no volvió a ser un nuevo máximo. ¿Sí? Y ya llevamos 16 años. ¿Ok? 16 años y medio. ¿Por qué? Porque esa fue la burbuja. Es el equivalente del Dow Jones de 1929. A grosso modo, si viene ahora de nuevo la crisis, lo que podemos esperar, si se diera, es que, si dijimos 22 años, y que le quedan como 8 años al Nasdaq para hacer de nuevo el máximo. No creo, porque el mercado es diferente, pero para que vean cómo la burbuja que realmente explota, en teoría, debería durar de 32 a 34 meses la caída, no un año, no 3 o 4 meses. ¿Ok? Y eso es extremadamente importante. En la burbuja de crédito, el máximo fue en octubre del 7, el mínimo en marzo del 9, duró 17 meses, la mitad de velocidad. Eso tiene que ver porque en la burbuja.com no se hizo lo que se hizo en el 87 y en una forma más extrema en el 2008. ¿Ok? En este caso todos los mercados tuvieron máximo, ya vamos a llegar a eso. Acá, y apuntamos a lo mismo, pero comparado, es un gráfico que nos permite ver todos los crashes del Dow Jones alineados desde el punto máximo, ¿sí?, con la activa intervención del gobierno que permitió esto, revertir más rápido los movimientos bajistas del mercado, pero a un costo. Fíjense que el gráfico termina acá, en el 2009, ¿sí?, ya había hecho piso. Entonces, esto es para arriba, marcadamente para arriba, el más extremo de todos. Ya vamos a llegar a por qué. Pero ese por qué tiene unos costos muy altos. Pero antes de ir a los costos muy altos, vamos a ver, antes de la actualidad, la última burbuja ridícula que se puede decir que ya implotó y al mismo tiempo se puede decir que no implotó. Tiene que ser la burbuja más estúpida en la historia de la humanidad. Exactamente, si el mercado te ayuda, te resucita rápido, si el mercado te suelta la mano, tarda. Esto es el Bitcoin, y yo lo bauticé la era de la desinformación. ¿Por qué existe el Bitcoin? Porque un estúpido inventó esto diciendo que uno no puede confiar, ¿sí?, con el advenimiento de la desinformación de Internet, hay mucha falta de educación realista. Pueden ver en YouTube gente que habla de cosas que no entiende, teorías conspirativas sobre el mercado de capitales. Encima se hacen globales. Me acuerdo cuando me preguntaban, ¿el Amero es posible? ¿El Amero es posible? En el 2007, 2008. Entonces aparece la burbuja más estúpida. Tiene que ser esta. No creo que alguna vez aparezca una burbuja así. El argumento es que las monedas tradicionales no son confiables, dado que los bancos centrales emiten sin control. Entonces tenemos que defendernos nosotros de un banco central que tiene poco respaldo real. Entonces tu solución es operar una cosa que no existe, que es un número en una computadora, que no la respalda absolutamente nadie. ¿Ok? Entonces la solución a la moneda en un banco que no tiene suficiente respaldo es operar algo directamente sin respaldo. ¿Ok? Y si me lo hubieran planteado en estos términos, hasta por ahí les caía. Pero según ellos, no. Esto es lo seguro. Honestamente, tengo 42 años. Yo creo en los survivalists que creen en tener las monedas de oro. Porque el tipo que busca refugio en un futuro del oro es una estupidez. Si la civilización cae, no va a haber mercado de futuros. Si los bancos centrales caen, no vas a tener computadora para conectarte a internet y tener tu Bitcoin. Punto. Ahora, el survivalist que tiene su moneda de oro y bueno, aunque sea tenés tangible la moneda de oro. Eso sí lo entiendo. No mucho, pero lo entiendo.
Entonces, ergo, esto no tiene absolutamente ningún respaldo. Interesantemente, los argumentos de su existencia potencian los problemas que pretende solucionar. Lo interesante de este gráfico es que se formó como una burbuja y se toma como una burbuja a abril del 2013. ¿Sí? Algunos ya habían dicho, esto es una burbuja. Ya había subido 337.400%. ¿Ok? La burbuja más marcada de todos los tiempos. Repito, más de 300.000%, para que les quede el número. Hay que tener en cuenta que este activo, entre comillas, es burbuja desde el mínimo absoluto inicial, porque esto es nada, absolutamente nada. A pesar de eso, la película no termina acá. Este gráfico lo saqué hace un par de días. ¿Ven este pico de acá? En 1160. La película termina antes de que implote la burbuja, con un máximo interdiario ligeramente por encima, penitas, de 1160. Eso es una suba de 2.899.900%. Si tomamos de la zona desde 80, no desde 4 centavos, una burbuja de 1.350%. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de los que invierten en esto no tienen la menor idea de lo que es invertir. De hecho, iba a terminar esto acá, hasta que ayer alguien subió esto y no lo podía creer. Lo levanté de Twitter. Un tipo puso, y es verdad porque miré el gráfico, Bitcoin subió $27 en 12 horas porque en una serie de hackers, les comento algo, los hackers no son como lo de esa serie, ni todas las películas son ficción, por la duda, lo claro, y decía que esta moneda iba a estar en demanda después del colapso económico total. Solo por eso subió $27 en 12 horas. ¿Ok? Eso es basura. Si hay un colapso económico total, le va a ir mejor al tipo que ahorró en balas y en armas que al que ahorró en Bitcoin. Esta tiene que ser la burbuja más estúpida de todos los tiempos. Lo peor es que conozco gente profesional que fomenta esto y da servicios para bitcoineros. De hecho, este gráfico está tomado de Reuters y también está en Bloomberg y en Google Finance. Es decir, lo ponen en el sistema como un activo más. Y ese es el problema del mundo de la inversión. Entonces, para cerrar una de las ideas que quedaron abiertas, vamos a empezar por acá. Primero, tenemos que saber distinguir entre revalorización y racionalidad. Esto que ven acá es un gráfico que hizo una compañía que se llama Sharelinks, que el oro siempre es negocio para ellos porque es lo único que les interesa, básicamente, alguna moneda más o metal más. Y yo iba a hacer algo parecido hasta que encontré el de ellos y lo hago y lo usé por una razón muy especial, porque está mal hecho, ¿ok? No por los números. Saber identificar una burbuja es crítico. Es importante saber distinguir entre un movimiento de revalorización y uno irracional. Lo que ven en el Nasdaq hoy, a pesar de que está al mismo nivel que hace una década y pico, es real. Es las empresas tecnológicas que cumplieron, ¿sí?, con la revolución del mundo. No es un potencial. De hecho, las que más subían en esa época eran los sitios de internet. Ahora, las tecnologías que suben hoy son las que hacen chips, las que hacen software, las que hacen tecnología realista, no que tienen un sitio. ¿Ok? Bien. Sacando eso. Una burbuja puede tener una etapa racional de revalorización y después convertirse en una burbuja. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos este gráfico de acá, muchas no lo son. Yo voy a marcar solamente las burbujas después de dar un ejemplo solo. Estas dos de acá, Cisco y Fannie Mae, como un montón de estas, no son burbujas. Lo que pasa que esta en las .com y esta en la crisis del 2008 bajaron tanto bajaron, que después cuando se revalorizaron tuvieron estos números. Pero eso no es una burbuja, es una revalorización a un valor realista. ¿Sí? Ok. De todo lo que ven acá,
Una burbuja es eDigital, esa sí lo fue. Amazon fue una burbuja. Esto no, obviamente. General Motors tampoco. El SP Home Builder sí, la crisis del 2010, la crisis de del 2008, la crisis de las .com, la burbuja del Dow Jones, el Palladio en el 2001 también, Internet 2000 que está relacionado con esta, Palladio y Platino en 1980. Fíjense que los commodities son típicos. Cisco no, Infospace tampoco, Tulip, acá estamos. No voy a seguir con todas, pero fíjense, el crudo del 2008 lo fue. Hay un montón. Sí, acá repitió una, no sé por qué. Ah, debe haber hecho... No, lo repitió. Bien, como ven, esta es burbuja, esta es burbuja, esta es burbuja, esta es burbuja. Fíjense que las que menos subieron son claras burbujas. Ok, ¿sabe dónde está? Esto es 50.000%. 3 millones por ciento subió el Bitcoin, o algo así, ahora no me acuerdo el número. Entonces, ¿por qué pongo este gráfico? Sepan distinguir entre una revalorización y una burbuja. ¿Ok? Obviamente Lehman Brothers fue una burbuja. ¿Sí? La Cocoa fue una burbuja. Global Crossing fue una burbuja. A Global Crossing todos deberíamos tener una... ¿Vieron la gente que le gusta llevar una estampita de un santo? Bueno, todos nosotros deberíamos llevar una estampita de Global Crossing. Porque Global Crossing fue una burbuja que no fue una burbuja. Global Crossing hizo la tecnología mundial de comunicaciones que usamos hoy. ¿Sí? Hoy somos lo que somos gracias a Global Crossing. El problema es que el costo fue tan alto que tenían la deuda de un pequeño país y no era sostenible. La compañía desapareció. Fue desguazada y se compró un pedazo Slim, un pedazo Google, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Distinguir entre valorización y burbuja. Fíjense que esta gente dice, no, esto no es una burbuja. Si podría venir hasta acá. Primero comparan el nivel de ese momento, no sé en qué fecha lo hicieron esto, después comparan con la plata y el oro en 1980 y después, y mirá, una vez algo subió 45.400%. ¿Ok? Eso es expectativas irracionales. Eso es justificar el aumento de precios con argumentos cada vez más débiles. Entonces, ¿cómo operamos una burbuja? Tenemos varias etapas. Tenemos que saber detectarlas. ¿Sí? En la búsqueda de cualquier activo que vaya a tener un mejor comportamiento, siempre hay que tener un conocimiento importante del ciclo y de la interrelación entre los activos. No voy a meter en eso porque eso es un seminario en sí mismo, de hecho doy un seminario al respecto, la importancia del ciclo. ¿Por qué hoy operaba en febrero mineras y energía y no otra cosa que también subieron otras cosas? Porque uno tiene que saber qué tiene que operar. El segundo punto es usar el apalancamiento. En momentos de explosión o implosión de burbuja, ¿cuál es tu activo favorito como refugio? Esa es una pregunta capciosa, aunque no la hayas querido hacer capciosa. Por ejemplo, para mí está fuera de control el mercado accionario y en particular el mercado de deuda. Yo no opero commodities porque sea protección, sino porque es un momento del ciclo. A pesar de eso está subiendo todo junto por la hiperemisión. Ya voy a llegar a eso. Entonces, en realidad, yo no busco un activo de refugio. Yo busco el activo que está subvaluado. Siempre hay uno. De hecho, mi conclusión final va a ir por ese lado. No tienen que buscar un refugio, sino detección. La detección es encontrar el activo que está subvaluado. Entonces, uno diría, ah, no, bono del tesoro, ah, no, oro. No, no me importa. Puede ser una automotriz, puede ser cualquier cosa que vaya a tener un comportamiento positivo dentro de un marco negativo. ¿Se entiende? Ok. La segunda etapa, que es el apalancamiento, cuando un mercado potencial lo identificamos bien, tomamos una posición con un plan de entrada coherente y empezamos a usar en forma coherente apalancamiento para aprovechar el movimiento al máximo posible, pero con racionalidad. ¿Ok? Entonces, hasta acá es fácil. Identifico, voy a cambiar el color porque no se ve tan bien. Primero identifico, entonces digo, bueno, identifica cualquiera. Ahora no me dejó. Ahora sí. Yo ya identifiqué. Puedo hacer así incluso. Y estoy en la etapa de leveraging. Mi verdadero problema es cómo evitar perderme el movimiento. Que le pase lo que le pasó a Newton.
¿sí? Yo quiero capturar la mayor parte de eso. ¿Qué uso? Hay varias cosas que se pueden usar. Una es lo que se llama tail stop. El tail stop es la aplicación de un seguimiento de la estrategia. Puedo tomar salidas parciales en puntos críticos, cuando son alcanzados ciertos profit targets, pero seguir con una posición al alza. Para evitar una desvalorización, si hay una fuerte corrección, yo voy teniendo stops. Ahora, ¿cómo hago yo en lo personal? Los que me siguen lo saben. Uso eso de la cartera gratis. Yo voy cerrando las posiciones que armé con efectivo y palanca propios y me quedo, en vez de con ganancia, con acciones. Por ejemplo, la última vez que vendí grande PBR en este momento, las últimas fue a 7.98, pero la verdadera venta la hice como a 5. Está 8.21, pero yo me quedé en las acciones gratis. Entonces las acciones gratis, incluso si desaparece PBR, no perdí nada. Perdí de ganar. La cartera gratis es el caso extremo. El tail stop básicamente es ir moviendo stops lejanos para que no se activen, pero si estoy en una burbuja, por más cercanos que sean, no se deberían activar. Hasta acá estamos todo bien, la identifiqué. Hice leveraging y ahora manejo el tail stop. De hecho, si hice un leveraging, podría implicar que puse mi efectivo y creé 4 capas de leveraging. Ahora, cuando yo estoy en la etapa de tail stop, voy cerrando, primero palanca, después genuino, y si tengo las gratis van a un objetivo X futuro con un stop. Entonces, si en leveraging armé 4 capas, yo las voy controlando así, con tail stops. Si el tail stop no se me activó, hay una siguiente etapa. En niveles críticos, donde veo pérdida de momentum, donde veo que acelera demasiado rápido, empiezo a, si el tail stop de profit target no me sacó, a hacer deleveraging o desapalancamiento. Empiezo a sacar primero la palanca, después el genuino y el profit target asociado a la cartera gratis lo bajo. Y el stop lo dejo más cercano. Cosa de que si algo sale mal, directamente me cierre. Lo cual me lleva al siguiente ítem, el cierre. Finalmente o me saca el tail stop o me sacaron los profit targets, pero eventualmente voy a cerrar. Si no se me hizo porque se me hizo acá, ¿sí? Por esto, eventualmente ese stop va a producir el cierre. La última etapa es lo que se conoce como reversión a la media. La pérdida de momentum, ¿en qué escala lo ves? Analizo el volumen. Me fijo en diario si hay problemas de volumen y en semanal para confirmación. Si veo mucha estrangulación de volumen, automáticamente me voy. Algo que yo he usado mucho en el pasado es una combinación de cosas. Uno suele ver el volumen, pero también puede ver la cantidad de trades. El número de volumen es importante, pero la cantidad de trades es crítica. ¿Por qué? Porque vos podés ver que hay para mismo volumen mayor cantidad de trades. Eso significa que hay mucha más participación pública. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando yo veo esto, es una señal de alerta. Algunas burbujas he llegado a operarlas prácticamente enteras, otras no, pero con este sistema, fíjense que no es un sistema, es cómo me manejo. La reversión a la media finalmente se va a dar siempre. Es mejor estar listo para este escenario, que nunca sucederá exactamente cuando lo esperamos. Siempre va a haber un overshooting, ya lo vamos a ver, que va a superar para abajo, digamos, va a caer mucho más y después se va a recuperar. ¿Ok? Así operamos una burbuja. Entonces, aprendimos algo, y no me refiero solamente a los operadores. Me refiero a los banqueros, a los hacedores de mercado, a todos. No se aprendió nada. Einstein decía, actuar siempre igual, esperando diferentes resultados, es la definición de la locura. Las autoridades reaccionan exactamente de la misma manera, siempre,
esperando diferentes resultados. Entonces, yo les prometí que íbamos a explicar esto más adelante y llegó el más adelante. La Fed, en comienzo de 1928, se obsesionó con el rápido crecimiento del mercado, al que consideraba improductivo y que llegaría a acelerar la inflación. ¿Sí? Como yo dije antes, el gran aporte de los bancos centrales modernos es potenciar la inestabilidad del sistema. Greenspan, antes de la crisis subprime, ¿sí?, y antes de la crisis.com, dijo que le temía la exuberancia irracional por considerarla improductiva y que iba a acelerar la inflación. Exactamente lo que se dijo en 1928. En febrero, el Greenspan de su época, Young, en 1929, habló sobre la especulación excesiva, si lo prefieren, exuberancia irracional, y propuso presión directa en bancos miembros para limitar los préstamos especulativos. La New York Fed, que era la más importante en ese momento, se opuso y dijo, vamos a bajar las tasas. ¿Ok? En agosto de 1929, es decir, quería más burbuja básicamente la Fed New York. En agosto de 1929, Young, cansado de mover la tasa de a 0,25, dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a subirla de 6 a 6 desde 5. No la subimos más, mandamos un mensaje y nos despreocupamos. Eso fue el momento en el que la economía alcanzó el pico del ciclo. Ben Bernanke, después de Greenspan, hizo exactamente lo mismo. Lo peor de Bernanke es que él se autodenominaba un experto en la macroeconomía de la crisis del 30. Y era tan bueno que quería vivirlo en primera persona y produjo una. El crash se dio en octubre de 1929. En 2 días, el mercado cayó 20%. Ahora, ¿ven el numerito mágico ahí? En poco tiempo, un día y medio, creo que fue acá, un día, el Dow cayó 22,6. ¿Cuándo? En 1987. ¿Por qué? Porque hicieron exactamente lo mismo que hicieron la otra vez. Ahora, cuando empezó a hablarse de 1987 es igual que 1929, entraron en pánico. Pero a eso vamos a llegar. La New York Fed es la que más se asusta, empieza a inyectar liquidez a los bancos en respuesta al crash en forma brutal, lo que ahora llaman QE, el quantitative easing, que básicamente es inyectar liquidez hasta que no demos más. Los brokers y los clientes necesitaban más porque recibían margin calls extremos una y otra vez. El sistema corre el peligro de colapsar en toda su estructura. ¿Le resulta conocido? Los spreads de tasas se amplían primero y después se cierran al profundizarse la crisis. La Board, el Consejo de la Reserva Federal, criticó a la New York Fed por salvar a los especuladores. ¿Les suena conocido? El crédito finalmente se comprimió a pesar de que el país se iba a una recesión brutal. Lo que pasó es que la preocupación continuada sobre el mercado llevó a una política excesivamente restrictiva, incluso después del crash, todavía preocupados por el exceso de especulación. Esto fue lo que creó la Gran Depresión. En 1987, la Fed y los que siguen a la Fed y los que apoyan a la Fed creen que aprendió y actúa unánimemente para prevenir el pánico. ¿Qué hace? Inyecta cantidades ingentes de dinero en forma brutal y rápida. Esa es la nueva solución, el nuevo paradigma ante un crash bursátil y peremisión. No importa lo que pase. Por eso, en la siguiente diapositiva, voy a presentar la madre de todas las burbujas. Si ustedes ven este gráfico, no les vende mucho, es un gráfico muy volátil. ¿Qué es esto? Cuando vemos la historia de esto, que es la tasa efectiva de la Fed, a simple vista solamente la vemos volátil, hasta que la vemos como si fuera cualquier otro activo y pensamos en las diferencias porcentuales, hay claras burbujas. La peor fue en los 70, que fue la crisis de los deuda emergente,
Pero hubo varias más. Cada burbuja fue potenciada por la Fed. Esto que ven ahora es el ciclo Greenspan-Bernanke. Una de las cosas que más odio en el planeta es ese tipo. Bernanke sigue siendo conocido como un genio y es el tipo que hizo esto. Bajó la tasa de la zona de 6,8 a 1. A 1. ¿Ok? ¿Qué esperaban que pasara? Greenspan ceba esto. ¿Sí? Entonces después habla de exuberancia irracional. Una exuberancia irracional que no era una burbuja. ¿Sí? Solamente era una consecuencia de la baja de tasa sostenida. ¿Ok? Esto es Greenspan y su exuberancia irracional. Subir la tasa de un punto que no era mala, 6, 4 a 8 a 5%. No era un punto malo. La subió hasta acá diciendo, no, esto es inaceptable. Después, cuando explotó todo, fue forzado a hacer esto. Esto es lo mismo que emitir dinero, obviamente. ¿Sí? Que es lo que es, así se mueve la tasa. Y genera la siguiente burbuja. ¿Ok? ¿Qué burbuja? Una peor que antes. ¿Dónde perdía acá? La gente que perdía acá, ¿sí? Cuando reventó la burbuja.com, era el especulador en exceso. Ahora, esta burbuja fue real, la gente perdió la casa. Bernanke, nuestro experto en crisis del 30, movió la tasa de efectiva de la zona de 1 a la zona de 5,75, 5,55, la verdad que no me acuerdo, haciendo una suba realmente espectacular. Pocas veces se vio una suba de tasas así. Tengan en cuenta que la tasa efectiva de 1 a 5,5 básicamente es 450% de suba. En una tasa es como el Bitcoin, ¿sí? Para tener una noción. Eso alimentó los créditos subprime, toda la burbuja del 2008, y cuando Bernanke lo dinamitó acá, tuvimos esto. Cuando hacen esto de acá, eso es una burbuja. Tasa prácticamente de cero. ¿Qué esperaban que pasara? Entre el 2009 y el 2016. Estos son los quantitative easing, que ya los vamos a ver. Esta es la madre de todas las burbujas, pero no es la burbuja en sí, es la pre-burbuja. Esto fue la pre-burbuja y ahora tenemos que lidiar con la burbuja de verdad. Uno de los mejores economistas actuales de Estados Unidos se llama Shiller. Los aportes que ha hecho a todo realmente son brillantes. Nunca va a ganar un premio Nobel porque es uno de los economistas que sirven, los que dan cosas útiles, no los que hacen teorías inútiles. No voy a leerles todo lo que hay, realmente no interesa. Esto fue antes de que explotara y de hecho él ya hablaba de que esto era peligroso. ¿Por qué? Porque él comparaba los booms inmobiliarios de los 70, los 80 y finales del siglo XIX. Y decía, flaco, estamos en la misma zona. Y acá miren cómo subimos. Si tomamos de 100, 1890, nunca pasamos esta zona. Él se cuidaba de decir burbuja, pero básicamente apuntaba a eso. Entonces, fíjense dónde estamos. Nadie lo escuchó, obviamente, como pasa con estas cosas. Entonces, gracias a que él fue actualizando, tenemos el siguiente. Esto fue después de explotar. Fíjense, subió un poco más. Él lo advirtió con tiempo, de hecho. Era claro que iba a explotar. Y fíjense que el siguiente gráfico que hace, lo hace acá. Estas rayitas que ven ustedes acá, no habían sucedido todavía. ¿Ok? Acá sí. Fíjense que él dibujó bastante bien. Y si ustedes ven, esto acá verde, es la tendencia de los precios de las propiedades desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es reversión a la media. ¿Ok? Ahora están por acá de nuevo. ¿Por qué? Porque la burbuja continúa. La burbuja continúa porque sigue la tasa baja. La importancia de la reversión a la media es crítica, porque incluso si las condiciones continúan, hay una explosión de algún tipo y me dan la misma solución. Es decir, explotó la burbuja porque subiste la tasa. Había una burbuja porque había bajado la tasa. ¿Vas y la bajás más? ¿Qué esperás que suceda? ¿Que no suceda nada? No, siempre sucede algo. Y, antes de pasar a la última etapa,
Este gráfico no es tan violento como el otro. Esto es el metro cuadrado en Argentina. ¿Saben por qué no es tan brutal? Esta es la burbuja más violenta de inmobiliaria que se ha visto en la historia de las burbujas inmobiliarias. ¿Pero por qué no es más alta entonces? Simple, acá casi no se consigue crédito hipotecario, acá tenés problemas porque las propiedades están en dólares, acá tenés problemas porque las tasas de interés son elevadísimas. Entonces, esto es dinero genuino. ¿Saben lo que pasaría con este gráfico en este país? Esto sería 10.000, no 2.000. ¿Por qué? Porque habría acceso al crédito verdadero. Como no hay acceso al crédito verdadero, esta es una mega burbuja. ¿Saben cuáles son las consecuencias de no tomar eso en cuenta? Todos piensan que no lo es. Y eso nos lleva a, de nuevo, un paso para atrás. Este es el gráfico superpuesto. En rojo la tasa, los fund feds efectivos, lo que hablamos antes. Este es el piso, voy a cambiar de color porque justo rojo no se va a distinguir. Este es el piso efectivo de Greenspan. Esta es la era Bernanke. Esto genera la burbuja que vemos ahora. Fíjense que la tasa se adelanta, pero se adelanta cuando se arma la burbuja. Fíjense que cuando acá cae la tasa, se sincroniza con la baja. Cuando la tasa se estanca, el mercado arranca antes, porque acá se originó la burbuja. Para cuando uno sube la tasa, la burbuja ya está en movimiento. Entonces, por más que la siga subiendo, el mercado siempre sigue subiendo. Cuando se desesperan en este último tramo, hacen esto. Ahora, la tasa está más abajo y estuvo más abajo por el periodo más prolongado que se ha conocido. ¿Sí? Me acuerdo que en el 2008 yo hice un video, todavía está en YouTube, que puse, las tasas de interés están en el nivel más bajo en 300 años. 300 años. Me tomé el trabajo de analizar la inglesa y la americana. 300 años. Creo que en el video puse 200, pero en realidad, porque no todos los ejemplos tenía 300 años, sino uno. Pero el punto cuál es, esto genera esto. Esto es otra burbuja. En algún momento va a haber un problema acá. Entonces, ¿quieren saber qué burbuja hay? O ahora, todas. Todas. No hay un activo que no esté en burbuja, excepto los commodities por parte del ciclo. Entonces, como ven acá, vamos de burbuja en burbuja. En el próximo gráfico se van a dar cuenta que es peor todavía. Fíjense, cada periodo tiene su burbuja. Después de cada burbuja tenemos una megacrisis. Ahora, es verdad que las últimas burbujas que hemos visto una pregunta que no contesté, pero ahora no entiendo el contexto. Esto es brutal, ciertamente, ¿ok? Pero el apalancamiento de acá era mucho más brutal. Entonces, esta caída y esta caída son iguales en importancia. ¿Qué cambió? La hiperemisión. Fíjense que seleccioné esta imagen en particular porque me gustó que esta persona puso, ¿quién sabe qué burbuja es? Hay una cadena de burbujas en los últimos años. El verdadero problema es que los mercados, con una inestabilidad incrementada, un verdadero problema de riesgo moral, van de burbuja en burbuja hasta que un día la intervención no alcance. Hoy se esperaba que Inglaterra emitiera dinero de nuevo, porque los mercados quieren que los salven una y otra vez. Eso es el riesgo moral. Si se fijan a la izquierda, entre 1984 y 2015, ven 1, 2, 3, 4, 5, 6 burbujas. ¿Saben qué? Esas son las más importantes. ¿Sí? Las más importantes. Miren la cantidad de burbujas por década a través que pasan los años. Cada vez hay más. ¿Sí? Va a darse una suba brutal de los commodities, es la próxima burbuja, básicamente, que no va a ser burbuja, sino que va a ser lo que eventualmente va a pasar, lo que me preguntaban antes, no me acuerdo quién fue, dos personas me preguntaron, pero a una le contesté, sino que va a ser una protección con activos reales.
No se va a buscar la protección de papel, sin importar del país que sea. Hay efecto manada en los bonos internacionales, no verdadera protección. ¿Quieren ver la verdadera burbuja? La están viendo en este momento. La burbuja de la tasa genera la burbuja que es la madre de todas las burbujas. El caso más extremo de una burbuja real. La hiperemisión, acá digo de Estados Unidos, pero pasa en todo el planeta, ¿sí? Mediante una política de expansión monetaria extrema. Algún día ese dinero tiene que ser extraído del sistema. La parte fea de este gráfico es que si se fijan en estos movimientos, ahora estamos más o menos ahí. Si esto se complica en algún momento, porque suben la tasa de interés, vamos a tener esto. Porque es prácticamente imposible retirar este dinero del sistema. No estoy hablando de todo, solamente este ya es prácticamente imposible. Porque el verdadero problema no es el nivel de tasas. El verdadero problema no es el nivel de emisión. El verdadero problema tampoco es el nivel de deuda monstruoso que está en el planeta, sino que eventualmente hay que retirar dinero. Y simultáneamente, ese es el problema, disminuir el endeudamiento. No solo retirar el dinero, sino retirar deuda. Pero lo más grave es que este proceso deberá forzosamente acompañarse por lo que se conoce como deleveraging, desapalancamiento. Si ustedes creen que este es el problema, están muy equivocados. Existe un apalancamiento tan marcado, tan sistémico, tan endémico, que cada dólar retirado del sistema, la última vez que alguien me tiró un número realista, implica de 5 a 10 dólares de apalancamiento a retirarse. Entonces, si yo saco un dólar del sistema, en realidad estoy retirando de 5 a 10 dólares. ¿Ok? De palanca. Y en un problema mayor, si se espera, y ese es el problema mayor, hasta que no haya otra salida, la corrección va a ser mucho más brutal. ¿Cuándo se puede dar? Imposible de saber, pero la crisis sería mucho más importante. En commodities incluyo todos los commodities que existen, granos también. De hecho, fíjense que la palabra clave que yo estoy usando no es commodities, sino commodities reales. El oro no sirve. Estamos hablando de petróleo, granos, metales industriales, cosas que sirvan, ¿ok? Me acuerdo, yo trabajé durante muchos años con petroleros y los árabes, el petróleo valía 10 dólares en esa época o menos, yo era chico, me lo dijeron por primera vez y yo entendí lo que me decían y estaba totalmente de acuerdo en lo que me decían. Ellos decían, no nos va a pasar lo que nos va a pasar en los 80. Ahora, cada vez que vendamos un barril de petróleo, vamos a comprar un commodity. ¿Sí? Porque nosotros tenemos un commodity, queremos un commodity. Oro, plata, granos, lo que sea. Pero ahora queremos commodities, no queremos más papeles. ¿Sí? Las empresas que trabajan commodities también, obviamente. Vos fíjate que yo normalmente soy bastante ecléctico. Tengo mineras de Estados Unidos, tengo una de Mongolia, para que se den una idea. Eh, Tengo ese tipo de compañías. Tampoco estamos hablando de un crash. Yo no soy tan extremista como esos que dicen un crash. Fíjense esta imagen que puse. Tiene una bomba y le dije a mi mujer, la voy a borrar porque queda medio cheesy. Y después me puse a pensar, no, es el epítome de todo. Todos esperan que haya un quiebre mayor del sistema. ¿Saben cuál es la frase que quiero que se lleven? La siguiente, es de una comedia, no de una película de bolsa real o seria, sino de una comedia con Danny DeVito. Y el tipo tiene una frase que define el sistema capitalista a la perfección. Uno puede cambiar las reglas, pero no el juego. El sistema va a seguir funcionando. ¿Ok? Es decir, hay gente que va a perder todo, totalmente. Y hay gente que va a ganar millones, totalmente, pero en una crisis de hiperemisión solamente hay un activo viable y es el commodity, ¿ok? De cualquier tipo. Las empresas que tengan commodity también. Yo cuando empecé a comprar mineras me di cuenta que la mayor parte de las mineras casi no tienen deuda. ¿Y por qué van a tener deuda si extraen oro, plata, metales? Es como extraer plata, es decir, plata de dinero, ¿ok? Entonces, lo que ven acá es, de nuevo, la imagen, ahí está el nombre, de Rodríguez. Fíjense que no se llama Rodríguez, es Rodríguez,
el apóstrofe S significa el modelo de Rodríguez, de una burbuja, y lo que tienen ahí es la deuda de Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, esto, mucha gente habla de Estados Unidos está en problema, Estados Unidos está en problema, Estados Unidos está en problema. Esto está pasando en todo el planeta, en todo el planeta. ¿Ok? Europa fue más castigada, no lo veo levantarse bien, eso es culpa de la zona euro, Inglaterra es brillante en salir de ahí. Si yo fuera cualquiera otro de los países, haría exactamente lo mismo. Yo desde el día 1 dije el euro no tiene sentido y la zona europea como una zona de comercio va bien, más no. No son los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengan miedo del día que el dinero tiene que ser extraído del sistema, porque el desapalancamiento va a ser brutal. ¿Ok? Pero eso no significa un crack, una pesadilla total, que colapse totalmente el sistema. Yo me acuerdo durante el 2008, uno ponía Bloomberg solamente para escuchar a los periodistas que se iban a poner a llorar. ¿Ok? Y yo estaba ganando plata. Es decir, había gente que estaba perdiendo, obviamente, pero yo estaba ganando plata. Pero no digo porque yo ganaba y ellos perdían, sino que mañana amanece de nuevo. ¿Ok? El sistema no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es cualquier empresa que se haya apalancado en extremo. ¿Ok? Entonces, para terminar, después si me quieren hacer preguntas, obviamente no hay ningún problema. Como les dije, en el Wall Street Journal un tal Colin Barr dijo, eh, ultra low interest rates are here to stay. Las tasas de interés ultra bajas se vinieron para quedarse. La persona que me indicó que esto era, lo puso en Twitter. ¿Saben lo que te adujo esa persona? Las tasas de interés neutras o negativas llegaron para quedarse. Esa no era lo que dijeron en inglés. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa persona que puso este artículo tradujo mal a propósito. A propósito. ¿Por qué? Porque es una de esas personas que fomenta el tema de comprar deuda a cualquier precio porque la de Argentina sigue pagando más. Entonces, es negocio para él decir eso. Esto no dice, sabe hablar inglés esa persona. No dijo ultra bajas, dijo eh, neutras o negativas. Tuvo que agregar una palabra en la traducción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Desconfíen de ese tipo de personas. Y, finalmente, como le gusta decir a alguien que anda en el mercado local, pero es una frase que conozco hace años, a algunos les gusta decir en alguna parte siempre hay un mercado alcista. Esto no es tan así. Y a algunos les gusta decir siempre hay una próxima burbuja. Esto no es tan así. Pero lo que sí tienen que entender, y llévense esta idea, es que sí o sí entiendan que siempre hay un activo subvaluado en un piso de su ciclo. Si tienen los bonos y las acciones X o el mercado en general al mango y hay hiperemisión, los commodities están bajos. ¿Ok? Si yo no digo compren commodities, yo compro commodities, ustedes hagan lo que quieran. Lo que quiero decir es, siempre hay un activo que tiene más chances que otros activos. Es decir, yo puedo tener un mal negocio comprando petróleo a este nivel si corrige más. ¿Ok? Si corrige más, voy a perder dinero. Ahora, es más probable que pierda comprando SPY a nivel cerró 2.163,75 el SPX, el Standard Poor's. Es más probable que pierda con eso que con el petróleo. Ahora, la pregunta es si uso palanca o no. 1% apalancado el petróleo de corrección me pesa más que baje 5% el Standard Poor's. ¿Qué tienen que hacer ahora? Si están en acciones, controlen la palanca. Fíjense objetivos realistas. Busquen salir de las acciones que subieron demasiado. Es preferible estar líquido y perderse una parte del negocio a forzar operaciones que deberían haberse agotado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Voy a tener la grabación porque muchos me la pidieron.